Bueno, hoy va a ser distinto porque realmente no va a ser en el ámbito de la iglesia, sino desde aquí hacer el comentario del, del Evangelio de este domingo, de la Santísima Trinidad. Y leo el Evangelio. En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo: tanto amó Dios al mundo que entregó a su unigénito, para que todo el que cree en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. El que cree en él no será juzgado. El que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. El misterio, vamos a ver. Se cuenta sobre el misterio de la Santísima Trinidad que un día San Agustín paseaba por la orilla del mar. La misma tradición dice que era en la zona de Pantano, en Civitavecchia, donde hace no mucho se manifestó la Santísima Virgen, una estatuilla, ¿no? Justamente en esa zona. Estaba dando vueltas en su cabeza muchas de las doctrinas sobre la realidad de Dios. Y el santo cavilaba justamente acerca de la Trinidad. De pronto ve un bello niño jugando a la orilla del mar. El niño corre, va al mar, llena un cubo con el agua y luego lo vacía en un hoyo que había hecho en la arena. Y así el niño repite una y otra vez lo mismo, ¿no? Ese movimiento. Hasta que San Agustín, lleno de curiosidad, se acerca al niño y le dice: ¿qué estás haciendo? Dice: ¿Qué haces? Y el niño le responde, estoy sacando toda el agua del mar, dice, y la voy a poner en ese hoyo. Y San Agustín le dice: pero eso no es posible, es imposible. Y el niño le replica: más imposible es tratar de hacer lo que tú estás haciendo, querer comprender en tu pequeña mente el misterio de Dios. Así es, cuentan, ¿no? Esta anécdota vino en realidad una carta apócrifa de San Agustín a San Cirilo de Jerusalén. Como sea, el santo escribió una obra maravillosa de Trinitate, que es un tratado dogmático sobre la Trinidad. Es su obra maestra, por otra parte, y consta de 15 libros, y tardó muchos años en escribirla. Es una obra teológica, filosófica, que une la fe a la razón. Y sobre todo estaba orientada a refutar herejías, explicar el misterio en aquello que tiene obviamente de asequible para la mente humana. Siempre es válido aquello, ¿no?, de Santo Tomás de Aquino, que decía que de Dios es mucho más lo que no sabemos que lo que sabemos. Pero sabemos aquello que nos permite, que nos ilumina a través del Espíritu Santo, de la revelación, que es necesaria nuestra salvación. Por ejemplo, claro, ¿qué es el Espíritu Santo? ¿Qué es la Santísima Trinidad? La gran pregunta. Los discípulos que Pablo encontró en Éfeso, cuando llegó allí por primera vez, le preguntó si habían recibido el Espíritu Santo y le dijeron: ni siquiera habíamos oído hablar de que existiese un Espíritu Santo. Y como ocurrió con los de Éfeso, tampoco nosotros sabríamos de una existencia de una Santísima Trinidad si Jesucristo no lo hubiera dicho. La Trinidad de un solo Dios en tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Acordémonos cuando el Señor, está en Mateo, creo en el capítulo 28, ir al mundo, hacer discípulos del mundo y bautizarlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, comprender esto en profundidad solo son atisbos. Podemos aproximarnos siempre y con santo temor, ¿no?, como hizo el santo obispo de Hipona, San Agustín. Si me permiten, oso dar una posible, digamos, no explicación, aproximarme de algún modo, ¿no?, a este misterio. Si yo digo yo soy, cada uno de nosotros podemos decir yo soy, ese ser yo no me lo di a mí mismo, es un ser por participación. Dios me ha dado el ser, me ha creado. En un momento antes de mi creación, de ser creado, era nada, no era yo.
Y si jamás hubiera podido decir yo soy, ¿no? Somos criaturas de Dios, yo no tengo el ser por mí mismo entonces. Por otra parte, recordamos cómo en el Sinaí a Moisés se le dice, cómo se le revela a Dios, ¿no? Como soy el que soy, el que es. Dios tiene existencia desde sí mismo. Es el ser, es su esencia misma necesaria. Necesaria incluso para toda la creación. Él es sin principio ni fin, es infinito, es eterno. Él es siempre. Ahora bien, en la Trinidad, supongamos que el Padre dice yo soy, como dijo a Moisés. El Hijo dice yo soy. El Espíritu Santo dice yo soy. El yo de cada uno es diferente, pero el soy es el mismo, es decir, la misma divinidad, la única divinidad. El yo es de cada una de las tres personas. Yo no sé si sirve, pero bueno. La existencia de la Santísima Trinidad entonces nos fue revelada antes de regresar al Padre. El Padre es quien lo envía, el Hijo es quien por su sacrificio nos trae la gracia para nuestra salvación, y el Espíritu Santo es quien obra en nosotros, dándonos la filiación divina, santificándonos en la unidad de un mismo cuerpo, que es la Iglesia. Por eso, San Pablo, en la segunda carta a los Corintios, que es la segunda lectura de hoy justamente, se despide diciendo: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo estén siempre con todos vosotros. Suena esto, ¿no? Es una de las formas, una de las fórmulas de saludo inicial que hace el sacerdote en la misa. Solamente que agrega la palabra Padre, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes, todos vosotros. Bien, en la revelación hay también una revelación progresiva, es decir, el Señor dijo, hay cosas que ahora no los pueden soportar porque es tanto lo que estaba revelando que el Espíritu Santo los llevará a la verdad completa. Y eso a través de la historia también, porque en el Antiguo Testamento es el Padre quien habla, pero el Hijo y el Espíritu se revelan gradualmente. Estamos acostumbrados a decir que Dios se encarnó, Dios se encarnó, pero si realmente meditamos sobre esto, que Dios se haya hecho hombre, bueno, esto debería darnos escalofríos, debería darnos vértigos. Un Dios que es todo un Dios infinito, inabarcable, eterno, que crea, que ha creado todo lo visible y lo invisible. Llegado un momento en la persona del Hijo, un momento para nosotros que estamos en la historia, se hace hombre, uno de los nuestros, uno de nosotros. Ahora, podemos imaginar lo que habrán sentido, que además ni se darían cuenta, es que no se daban cuenta durante la vida de Jesucristo. Pero luego los apóstoles, cuando se dieron cuenta de que Jesús había estado con ellos, que les había hablado, que habían compartido la comida, todo, que le habían conocido lo más íntimamente posible, porque era tanto lo que ellos no conocían, que ese Jesucristo era el mismo Dios que caminaba por la tierra con ellos. El que mejor, obviamente, comprendió el misterio, el que estuvo más cerca de este misterio fue Juan. Y lo vemos, claro, en el Evangelio, que habla de la preexistencia, que el Verbo se hace carne, pero ya existía desde la eternidad. Y este nos presenta justamente un pasaje del diálogo del Señor con Nicodemo. El amor del Padre se manifiesta en el Hijo, no solo porque es la imagen perfecta del Padre, y quien ha visto al Hijo ha visto al Padre, como le dijo el Señor a Felipe cuando le decía, muéstranos el Padre, sino porque el Padre nos ha dado al Hijo para que podamos salvarnos. Ahí está todo, tanto nos amó el Padre, tanto amó Dios al mundo que entregó a su unigénito, al único que engendró, que no creó. Es lo que le dice a Nicodemo Jesús en el Evangelio de hoy.
Y agrega, para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Es el don del amor de Dios por el hombre, Dios que se da a sí mismo gratuitamente. Es decir, el Padre da al Hijo, nos da al Hijo, y el Hijo se nos da a nosotros, se entrega al Padre en sacrificio, dándose a nosotros, y siempre es el amor. Siempre. Y el Hijo se convierte, el único que puede, además por su santidad absoluta, convertirse en víctima purísima, inocente, y así poder satisfacer la justicia divina que estaba ultrajada por el hombre, que reclama un sacrificio perfecto de amor, y en el amor. Porque el sacrificio de amor. Ese amor es el amor de Dios, por tanto es un amor trinitario, del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, todos están obrando. Jesucristo es Dios con nosotros, incluso uno de nosotros, como hombre, y nació como hombre en el seno virginal de aquella doncella nazarena, hija de Israel, de ese pueblo de hebreos, el único pueblo de la tierra a quien Dios se había revelado y dado la ley. Ese pueblo sabía que Dios es uno, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha Israel, el Señor es Dios, el Señor es uno. Ahora, aquella revelación, Dios es uno, era cierta, por supuesto que era cierta, pero, y sigue siéndolo, pero no era completa. Porque sí, el único Dios aún no se ve revelado como el uno en la Trinidad de personas. 3 personas en la perfección de la unidad de un único Dios. Por eso Jesús dice, el Padre y yo somos uno, perfectamente uno, perfectamente uno. Y la creación, como digo, es obra de toda la Trinidad, porque el amor es obra del amor. Es Dios que exuberante en el amor, por decirlo de una forma, ¿no? Desborda de amor y crea. El Padre hace todas las cosas, pero lo hace por el Hijo, que es su palabra. Porque dijo Dios, en el Génesis, dijo Dios, es decir, la palabra, el Hijo, y se hizo, y así fue. Y lo hace, ¿cómo lo hace? A través del Espíritu. El Espíritu Santo es el Espíritu Santo quien obra la creación y en la creación. La Iglesia predica un solo Dios que todo lo trasciende, todo lo penetra y todo lo impregna. Y como decía a propósito de esto San Atanasio, lo trasciende todo como Padre, principio y fuente. Lo penetra todo por su palabra. Lo impregna todo en el Espíritu Santo. Repitamos este versículo porque hay quienes dicen que es el versículo más importante de toda la Escritura. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su unigénito para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Es tremendo, el amor de Dios que nos quiere que tengamos la vida eterna. La vida eterna significa la vida con Él, por supuesto. Este infinito misterio del amor de Dios se hace presente en cada Eucaristía que se celebra. Es como que el amor de Dios estuviese concentrado, para decirlo así, dar una imagen, en la Eucaristía, en esa partícula. El Hijo se ofrece al Padre en sacrificio expiatorio. Expía por los pecados, por el pecado de la humanidad, que es el pecado original, ¿no? que venimos todos arrastrando, toda la humanidad pecadora, y por el pecado de cada uno. Y también es redentor, porque es de rescate. No solo somos pecadores, sino que cada vez que pecamos, somos esclavos del demonio. Es por el demonio que entra la muerte, y la muerte entra por el pecado. Y el Señor se ofrece, el Verbo eterno encarnado, se ofrece realmente en el sacramento. O sea, que el único sacrificio, el único del Gólgota, se hace presente en el sacramento, y por obra del Espíritu Santo, el Santísimo Sacramento. El pan se vuelve su cuerpo, el vino su sangre, porque quien pronuncia las palabras de consagración es el sacerdote que nuestro Señor consagró, que ungió con el Espíritu para hacerlo en memoria suya.
El ungido, ¿por qué? Por el Espíritu, no con el aceite. Bueno, el aceite es el signo sacramental, ¿no? El aceite crismal. Pero es el Espíritu Santo que nos hace sacerdotes, estoy hablando del sacerdocio ministerial, para poder hacer presente al Señor. Hacer presente su sacrificio y a Él mismo. Y es en y por la Eucaristía que se celebra, que le damos gloria al Padre y entramos en comunión por medio del Hijo en esa unidad del Espíritu Santo. Es un misterio trinitario, misterio eucarístico, misterio de la fe. La Eucaristía es el don del Padre, es el don del Hijo, de sí mismo, el don que hace posible el Espíritu Santo, que además dice Santo Tomás de Aquino que su nombre propio es don, porque el Espíritu Santo es el don mesiánico, el don que nos da Jesucristo. Ahora, ¿qué puede haber mayor que la Eucaristía? San Agustín decía, que tanto lo estamos nombrando, ¿no?, a este gran santo, decía de la Eucaristía: aunque Dios es todopoderoso, no puede darnos ya nada más. Aunque es supremamente sabio, no sabe cómo darnos más. Y aunque es inmensamente rico, no tiene nada más para darnos, que darnos. Y adorando nosotros al Santísimo, estamos adorando a la Santísima Trinidad, porque Dios es inescindible. Señor, Dios único, te adoramos profundamente, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y te damos gracias por habernos revelado tu admirable misterio. Concédenos, Señor, la gracia de adorarte y amarte cada vez más en reconocimiento de tu gloria eterna, para nuestra santificación y en reparación por las ofensas cometidas contra ti. Santísima Trinidad, os adoro profundamente. Santísimo Sacramento, os amo.